Seguimos haciendo Moisés divide las aguas y tenemos Trosco en piso, a falta del chivo, que también era una nota que habíamos anunciado para hoy. Que queda para el jueves que viene. Que queda para el jueves que viene. Está Jorge Altamira, ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La pregunta de cajón, ¿qué hace Altamira en Salta? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, qué bien, hace tiempo que no venía por acá, así que me produce un gusto estar con ustedes. Bueno, una campaña política porque la situación del país y de los trabajadores es muy grave y estas elecciones tienen una peculiaridad que no tuvo ninguna otra elección, que están destinadas a provocar el desenlace de la crisis. Es decir, se aguantan para, faltando poco para las elecciones, para tener a quien va a ejecutar la operación de desenlace que va a ser muy gravosa para los trabajadores. Usted nos anuncia una Navidad, Año Nuevo y enero que puede ser... Sí, de cualquier modo, cualquier variante difícil que tenga, le explico por qué, porque vamos a ver si hay balotaje, no hay balotaje, etcétera, todo eso influye, pero quien gane la elección no puede gozar de una primavera. Si no toma medidas de la gravedad de la situación, la tasa de inflación, el empobrecimiento, el práctico default generalizado que hay, después les explico con el tema de la deuda, va a crear una crisis de poder apenas electo. Ahora, Jorge, así fuese, pongámosle, no lo dan así los escenarios, pero tampoco lo daban a Milei con este resultado. Así fuese la rusa, Miriam Bregman. Yo sé que hay en este momento internas con ese sector, pero digo, así fuese Miriam Bregman quien resultase electa, ¿también usted cree que le tocaría ejercer medidas de ajuste? No, si Miriam Bregman sale electa, sería un acontecimiento extraordinario. Extraordinario. Pero obvio, quiero decir, no lo voy a decir yo, lo va a decir Milei. A ver si me entiendo. Hay que decir, sin lugar a dudas fue la más firme dentro del debate, ¿no? Por lo menos así lo viví yo. No, está bien, conozco gente que lo vivió de esa manera, no, indudablemente. Gente de Cambiemos dijo, fue la más sólida en el debate. Martín Grande dijo, fue la más sólida en el debate. Bueno, macanudo. No la va a votar, pero fue la más sólida en el debate. No, pero eso es un dato importante por lo siguiente. ¿Qué significa que fue la más sólida? En medio de una crisis fundamental, los que podrían ganar, eventualmente, revelaron que no son sólidos. Cuidado. Usted tiene a Milei. Milei no tiene condiciones para gobernar. No tiene aparato, nada. Él dice que lo va a construir. Porque si él gana, dice, se quiebra el peronismo, se quiebra el radicalismo, se quiebra este, y tiene una transversalidad. Yo quiero señalarles que esta operación la hizo Perón, pero antes de ir a elecciones. ¿Se entiende? Sí. Es decir, junto a los laboristas, junto a un sector radical, junto a junto al otro. Siendo secretario de Trabajo. Claro, y después ganó las elecciones. Claro. El que ganó las elecciones tenía un gran aparato político, después lo afirmó. Construyó un aparato después de las elecciones con 150% de inflación, con tendencia a 200% de inflación y una devaluación, es una crisis política muy seria. Entonces los candidatos, primero probablemente no sepan qué decir, y si alguna cosa supieran, la tienen que esconder. Ahora cuénteme, en la historia de Latinoamérica, ¿lo puedo comparar con Collor de Mello o con Bucaram en Ecuador? Si ocurriese. No, porque pasa lo siguiente, yo lo tengo muy presente, lo de Collor de Mello, y Collor de Mello hizo una cosa muy catastrófica, pero la crisis no era tan grave como la que hay en Argentina. ¿Y la de Bucaram tampoco? Ya lo tengo menos claro, Ecuador lo tengo menos claro que Brasil. Pero el deportista se acuerda de que quería sí, fue muy importante, porque tuvo que huir de Ecuador. 7 meses duró. 7 meses duró, claro. No, Collor de Mello, no sé si esto le va a interesar a nuestros oyentes, Collor de Mello ganó raspando, le ganó a Lula raspando, y la primera medida que tomó fue un corralito.
subió y declaró un corralito. Bueno, todo Y este tipo de palabras, le en voy a- este contexto de hoy, donde el dólar está creciendo, a mí me preocupa muchísimo. De hecho, hoy comenzamos el programa con lo que pasaba con el dólar y me indigna por esta naturalización de vamos a comprar un dólar ilegal, donde todos sabemos dónde comprarlo, donde todos saben dónde está Claro, la justicia, AFIP, los bancos, el Banco Central. Se está dejando disparar la economía de una manera brutal. Creo que esto sí le interesa a la audiencia, porque porque no tiene para lo que tiene en el bolsillo es para llegar a fin de mes, no tiene para ir a comprar dólares y especular para mañana a ver qué pasa con este dólar, y es brutal, ¿no? Es una lucha de clases sin lugar a dudas, con un gobierno que nos plantea su presencia ante una minarquía que presenta Milei, pero resulta que la presencia en esto que es tan tangente y real no está. No, mire, te agradezco mucho porque que te exprese de esta manera, porque coincido, y en las entrevistas que he tenido no encontré, digamos, una posición de estas características. En este sentido quiero hacer una salvedad. Es mi lado trosco. Sí. Ah, tu lado trosco, bueno, ¿viste? Quiere decir que la parte constructiva, iluminada, acá de la compañera, le viene por este gen introducido no sé cuándo, pero seguramente bajo influencia nuestra. Sí, pero no, quiero comentar esto. Ustedes hicieron una pregunta sobre Miriam Bregman, que bueno, para la audiencia es claro, el Frente de Izquierda no es Massa, ni Milei, ni Schiaretti, ni todos los demás. Ahora, el Frente de Izquierda en esta crisis no aporta ninguna salida. Ah, mierda. Claro, esto es fundamental, se ve en el programa, en el debate, porque frente a un desenlace de estas características, la función de un frente de izquierda o de una izquierda en general es decirle a los trabajadores qué escenario se viene y cómo hay que responder. Claro. A ver. Y no simplemente votame a mí y voy a meter un diputado, voy a meter otro diputado. Salvando la distancia, Jorge Altamira, lo hemos vivido un ejemplo en 2003 en Salta, cuando gana la izquierda. Tienen casi la mitad del Consejo Deliberante y no propusieron ninguna salida, prácticamente quedaron en el olvido. Bueno, yo ahí tengo una discusión. Yo creo que recordemos, sí, ganan el Consejo Deliberante en una gran mayoría, pero recordemos que no tenían la mayoría, con lo cual los bloqueaban en las comisiones. Yo reniego mucho de esto porque entiendo que desde el lugar político y desde la política misma y desde quien manejaba la política en ese momento en la municipalidad, que era Miguel Isa, bloquearon toda propuesta que pudiese tener el Partido Obrero unificado en ese entonces para con los trabajadores, ¿no? Cerraron las comisiones. No, pero quiero marcarle lo siguiente. Dejo de lado. Es un debate interesante del 2003, etcétera. Y bueno, porque pasó... Pero ahora, como no tiene una actualidad con respecto a lo que estamos viendo, quiero referirme a lo que estamos viendo ahora, pero si el espacio lo da, me gustaría charlar sobre aquello. Lo que pasa es que Miguel, y nosotros en general, y acá en Salta se ha comparado mucho, porque se dice que el enojo del salteño en ese contexto... Pero acá ganó Milei en los Andes, en La Poma. Claro, el enojo del salteño se trasladó a la izquierda. Ahora el enojo del país se traslada... ¿Y del salteño también? No sé si y del salteño. No sé si a la más extrema derecha o a un señor de muy buen marketing. No lo tengo muy claro, pero hay ideas totalmente distintas. Mire, yo les quiero decir lo siguiente. Ustedes dijeron la presencia nuestra en Salta. La presencia nuestra en Salta tiene que ver porque... aunque no pasamos las PASO, nosotros nos consideramos protagonistas de todo el proceso político. Por lo tanto, no vamos a estar renunciando. Entonces, nosotros como protagonistas del proceso político venimos a insistir en algo que ya dijimos en las PASO, que estas elecciones tienen una peculiaridad. Esto no es la elección de Alfonsín, tampoco, aunque parezca mentira, tampoco la elección de Menem. Esta tiene una peculiaridad, viene a fijar un desenlace. Y el desenlace lo conocemos todo, porque todo el mundo... cámaras empresarias, FMI y todo lo demás. La única que deja entrever la posibilidad del corralito es Bullrich, que lo dijo. No, pasa lo siguiente. Que todos. No, pero el mismo Massa dice que el que va a aplicar el corralito
es Pero no lo Milei. dice. O sea, Milei no, en cambio Brulis dijo, vamos a tener que salir de aquí con la plata de los argentinos. Pero de todos modos le quiero decir una cosa, el corralito ya existe. Porque los 30.000 millones de dólares en pesos que están dentro de los bancos no lo pueden sacar. ¿A dónde lo van a llevar? El dólar ya está en 800 y pico. Si un depositante va y saca sus pesos y los transforma ahora en dólares, Ya perdió. Perdió un montón de guita, ya es confiscatorio. Pero no va a seguir perdiendo. Bueno, Macanudo, eso es otra historia. Eso es otra Pero historia. Ya perdió. Eso es otra historia porque si va a seguir perdiendo, quiere decir que se va a extender la pérdida a otros sectores. Le voy a dar un ejemplo concreto. Yo tengo mire. otro para darle un ejemplo. Perdón. Si uno tenía un contrato que puede estar impropio en dólares y tenía la plata en el banco en pesos, perdió. Cuando tiene que ir a pagar el... Bueno, pues esos son corralitos, objetivamente, porque usted no puede salir y es más perverso que el otro, porque en el otro decían, no salís. Y acá le dicen, si querés salir, es más perverso, sabiendo que no puede salir. Arranqué el programa diciendo, si teníamos $1.000 en casa en enero, teníamos 36.000 pesos. Hoy tenemos 84.300 y no lo tocamos. No, Macanudo. Una locura. Ahora, le quiero decir, hay un punto más grave. El especulador es horrible. Pero no, Hay- cuento la verdad. Pero no hay estoy ciento- especulando. Vaya, compre, haga algo, genere. Pero quiero decir- porque el problema somos los argentinos que pensamos así. Este es nuestro problema. No. No pensamos así, vemos la Acá hay realidad. un problema muy objetivo. Los países como Argentina, es decir, todos los países del mundo menos la Unión Europea y Estados Unidos, no tienen ninguna capacidad de financiamiento propio. Giran en torno al mercado mundial. Por lo tanto, depende del financiamiento exterior. Y el financiamiento exterior no tiene en cuenta las condiciones de Argentina, sino las ventajas que le puede ofrecer tal o cual momento de la Argentina. Pero sabe que va a pagar, porque tiene recursos. No, espere, ahora no va a pagar nada. Ahora vamos a una reestructuración total. Hay 120.000 millones de dólares en bonos en pesos. La del IX. No, la deuda Bonos en interna, pesos, interna, la deuda en interna. pesos del Tesoro, Por emisión. que se está vendiendo. A tal punto se está vendiendo, están huyendo, porque está ajustada al dólar. Entonces, ¿qué ocurre? El tipo que tiene 10, capaz que mañana se devalúa y tiene 20. Pero el Tesoro, que no le podía pagar los 10, ¿tiene para pagarle los 20? No lo tiene. Entonces el tipo se raja ahora. Es tan grave la situación que la caída del valor de esos títulos, que tienen casi 0% de interés, porque se ajustan por dólar, por inflación, con eso ya están cubiertos, ahora tienen 25% de interés. A ver si me entiende. Cayeron tanto que si usted los compra y espera a que el Estado le pague el bono, Va a ser con un 25. ya tiene 25% porque usted compró el bono muy barato. No lo compró el valor, digamos, original. La crisis financiera que se ha abierto y el desenlace coloca a la Argentina ante un evento existencial, en particular a los trabajadores. Este es el mensaje político que vengo a traer, que venimos desarrollando, y que significa advertir a los trabajadores que tienen que prepararse para una confiscación muy superior a la que ha sufrido y no va a ser defendido por la burocracia sindical. Néstor Kirchner defaulteó. No, En su momento- Rodríguez Sá él ingresa pero Kirchner defaulteado. cuando sale del 2003, cuando arranca la recuperación, es porque no paga. Porque arranca defaulteado Porque, con pero Rodríguez el Sá. que dijo que no pagar, ese arranca con una ventaja. No paga porque está en default, pero yo no declaré el default. Claro. Ah, bien, está bien. Pero ¿Está claro? transitó el default. Claro. Es la Transitó el medida default. a tomar, digamos, si un presidente Pero tuviese no- las ideas de Altamira, tendría que decir, me declaro en default. No, ya es más integral. Te explico por qué. Porque justamente cuando te estoy diciendo que todo el financiamiento en el fondo depende de los mercados internacionales, vos lo que tenés aquí no es solo una crisis de deuda. Yo tengo una crisis de deuda, le pregunto a los amigos, ¿quién me da una mano en el negocio? O vendo algo. Voy a un banco, vendo algo, si es que tengo algo y todo lo demás. La crisis de la deuda es una crisis de toda la estructura económica del país, que llegó a esta posición. Por lo tanto, si Altamira o quien fuere, quiero decir, con nuestras posiciones, llega a la presidencia, tiene que reestructurar al país. Y eso no es una reestructuración parlamentaria, eso necesita el empuje de la clase obrera.
necesita una transformación. Alfonsín decía lo siguiente: yo no hice una revolución, tengo que gobernar con lo que me dejaron. No, nosotros tenemos que provocar una revolución para gobernar no con lo que dejaron, sino como gobernar con perspectiva. Ahora, Jorge, ¿quién es el responsable? Porque para el Juntos por el Cambio no volvamos más al kirchnerismo. Y para el kirchnerismo la culpa la tiene Macri, que tomó la deuda con el fondo. Bueno, pues en la justicia muchas veces dicen, mira, el culpable es este, y después un fiscal dice, no, mira, van en cana los dos. Es decir, los responsables desde el punto de vista político son los dos, indudablemente. Además, en el caso del peronismo y en Juntos por el Cambio, hay un fenómeno político que es necesario señalar. El peronismo perdió 4 millones de votos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando, por ejemplo, para alguien de izquierda, cuando alguien de izquierda ve que hay un fenómeno popular muy intenso, dirigido por otro que no es de izquierda, siempre se le plantea interrogante hasta dónde lo acompaña, porque el pueblo está desarrollando una experiencia ahí. Y entonces va a encontrar muchas veces que se los vota, que se trabaja tratando de influir entre la gente, marcando que no es consecuente, marcándole los límites al que encabeza. Pero uno dice, mirá, tomemos el caso, por ejemplo, de Evo Morales. Sí. Se levantaron todos los indígenas. ¿Quién podría desconocer? El peronismo hoy no es un canal. Claro. Hoy es una obstrucción del canal. Perdió 4 millones, quiere decir... Bueno, pero con ese razonamiento, el más votado es Javier Milei. ¿En qué...? Digo, bueno. Yo ahí sí... El hastío y la desesperanza. En ese sector, pero hay una falta de comprensión. No hay que ningunearlo, pero en parte hay que ningunearlo. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de movimiento popular, yo quiero aclarar una cosa. Perón le ganó a todos los partidos políticos en el 46, pero hubo un 17 de octubre. Milei le puede ganar a todo el mundo, pero todavía no hizo ni una marcha. No un asado. Es más, cuando lo acompañan es poca gente la que va. Cuando lo totalmente, quiero decir, por canal no tenemos que ver solo el voto, porque no ha habido fenómenos. Un tipo se llamaba Pujat en Francia, después nació el pujadismo, duró poco, pero era un tipo como Milei, ganó y todo lo demás, después desapareció, no para la presidencia, sacó una cantidad fenomenal de votos. Le puedo dar ejemplos de distinto tipo, después desaparecieron. No son movimientos. Bien. Entonces Milei es el caso típico de una demagogia en un río revuelto. Con algo nuevo. La demagogia tiene un gran papel, porque la demagogia cumple la función de fijarte la atención en lo que vos tenés, en los problemas que tenés, y no en las salidas. Entonces, por ejemplo, hay gente que está preocupada, porque recién acabo de ver una chica en Facebook, una docente, muy activista y todo lo demás, llorando por todas las penurias que tuvo no sé qué día, incluido un intento de asalto. Entonces dicen, miren esto, miren, el fascismo en general ha buscado producir una fijación a través de la demagogia para suscitar un movimiento de masas. Si después no tiene un plan económico, no tiene un plan político y todo lo demás, se deshace. Hitler y Mussolini lo tuvieron. Usted sabe que este mismo tema que está contando, yo le contaba a ellos, lo dijo Francisco. No sé si usted lo escuchó. El audio del Papa explica la historia de Hitler y cómo comienza. O sea, le da una respuesta a Francisco a lo que no pudo sortear Milei en el debate. ¿Vio cuando Massa le dice disculpate con el Papa? Pero si quieren lo escuchamos, Paula. Porque pone los auriculares, Jorge. Perdón. Porque esto lo dijo Francisco. Se ve un Salvador sin historia, sospechá. Síndrome 1933. Narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar. Y fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no? Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia. Cuando se ve un Salvador sin historia... Ahí estamos, Salvador sin historia, Adolfito. No. Bueno, es un error del Papa, lo lamento por Francisco,
porque es una persona de un gran conocimiento. Hitler era perfectamente conocido. Hitler arrasaba con movilizaciones de masas armadas en las calles desde el año 28. Habían tenido el año... había 33. 28. ¿Está claro? ¿No? Tenía un margen, sí. No, era fenomenal. En aquella época los trotskos se mataban para que los socialistas y los comunistas se unieran e impidieran este avance, que la clase obrera alemana actuara políticamente, inclusive le hiciera la lucha armada a las bandas armadas para que no progresen. Cuando Hitler llega al gobierno ya está. ¿Y en qué momento, Jorge? Y llega al gobierno por una vía que él no pensó que iba a llegar. Fue muy hábil. Él pensó que iba a llegar con un golpe de Estado. Y de golpe le ofrecen ser primer ministro de un gabinete en el que él va a estar en minoría. Entonces él podría haber dicho, no quiero caer en esta trampa, me van a encerrar y todo lo demás. Y él comprendió que si no llegaba al gobierno, el movimiento de él se deshacía. Cuénteme, eso que me está contando, anteriormente a llegar, él tiene un acto muy populista como es la creación del Volkswagen, el escarabajo, ¿no es cierto? Que es el coche del pueblo. No como antes de llegar. Lo hizo después, entonces. Eso. Como gobierno. Claro. Y vos sabés que lo genera para que todo alemán pudiera tener ese coche. No, él es un gran... Por eso, yo una vez hice un chiste, porque siempre me decían, me preguntaban, le voy a comentar este chiste, así aflojaba un poco. Siempre me preguntaban, pero vos no le ves nada de progresivo a Menem, pero no le ves nada de progresivo a Néstor, no le ves a este, no le ves a este. Entonces un día me cansé. Ajá. Digo, mira, Hitler construyó la mayor red de autorrutas. ¿Qué pasa si te digo que tiene algo de bueno Hitler por las autorrutas? Me matás, me matás, Claro. porque la esencia... Me gustaría meterte preso por negacionista, no puedo, no hay una ley acá, ni siquiera una multa podemos hacer, creo que es una ley que el Congreso nos está debiendo hacer. Pero te das cuenta de lo que te quiero decir. Yo te conté lo Es del auto decir, porque la perversión llegó a convencer de una manera que lo siguieron hasta morir. bueno, no, en eso también Sí, tiene... murieron un En montón. eso, no, ustedes tienen que leer una novela espectacular de Solzhenitsyn, que se llama El primer círculo. En esa novela, Solzhenitsyn demuestra cómo Stalin empujó a los obreros alemanes a defender a Hitler hasta el último momento. ¿De qué manera? Cuando el ejército rojo avanza y libera 5 millas a los distintos países del nazismo, desarrolla una violencia brutal contra los alemanes, que vivían en distintos países antes de llegar a Alemania. La violación de mujeres por parte del ejército rojo no tiene parangón. No tiene parangón delante de sus compañeros, de sus maridos y todo lo demás. Es decir, Hitler, Solzhenitsyn cuenta que la consigna de Stalin era ojo por ojo, diente por diente. Me hiciste lo que me hiciste, te voy a hacer lo mismo. Entonces forzó a los alemanes. ¿Cuál fue la política de Lenin en la guerra anterior? Confraternidad, compañeros alemanes, vengan con los fusiles, los unimos todos. Es decir, invitaba a la confraternidad y no nos hacía responsables de que Alemania hubiera hecho la guerra, porque la guerra la hicieron los capitalistas, no los obreros. Los obreros fueron arrastrados en nombre de la defensa de la patria, pero después descubrieron que no había ninguna defensa de la patria. Es decir, en lugar de convocar a la confraternidad, al levantamiento contra Hitler, no, si hay un levantamiento contra Hitler, surge un gobierno revolucionario en Alemania. Entonces no lo domino yo, dice Stalin. No, yo tengo que tratar de que los alemanes sean aplastados para que el gobierno que surja en Alemania sea mío y lo tenga como satélite. Fue una labor contrarrevolucionaria sin precedentes. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el Papa habla de Hitler. ¿Por qué Claro. el Papa habla de No, Hitler? dice alguien que no sabe, que no lo desconocido. De los desconocidos Entiendo, y nuevos. hay una referencia. Desconocido sin historia, no. Hace tiempo que es una referencia que a mí al mismo tiempo me parece brutal con todo lo que detesto a Milei, pero
de esta referencia de Milei con las similitudes de Hitler. En el año 28 hay elecciones y el partido nazi, que ahora vas a ver una cosa demagógica importante, saca 6 millones de votos. Saca más votos del Partido Comunista, que existía, era una gloria de Alemania, y no del Partido Socialista, que era mucho más importante y tenía mucho más votos. 6 millones de votos en el 28, ¿cómo? Esto viene de lejos, viene además en el año 24, Francia invade Alemania, le quita el carbón, el Ruhr. A poco tiempo viene la crisis en Argentina. Luego viene, al año siguiente. en el 29 la gran crisis, desocupación masiva, y entonces prospera más. Lo que tiene Milei de fascista es la ideología. Entonces, quiero decir lo siguiente: si uno me dice es un fascista, ideológicamente es un fascista. Que Menem no la tenía cuando hizo la campaña. No, Menem nunca. Menem, síganme que no los voy a defraudar. No, ni rozando. Claro. No, ni rozando. Miren, después me gustaría decir 2 palabras sobre Menem, pero terminemos con esto. Tiene una ideología fascistizante o fascista. El problema es el siguiente: ¿tiene detrás de él un movimiento de masas fascista en Argentina? No. Tiene Por mucho eso, obrero, por eso cuando el Papa dice, te voy a dar un ejemplo, tuve un problema en la ruta y el auto se hizo, no un accidente, de motor. Bueno, la cuestión es que ese día tuve que ir con 3 transportistas cargando el auto para que traerlo de vuelta. Y los 3 choferes que me tocaron, votaron a Milei. Con lo cual tuve la gran oportunidad de conversar ampliamente. No le tenía ningún respeto. No le tenía ningún respeto. Me decían, no, lo que pasa es que los demás, no quiero más esto. Pero entonces le digo, pero entonces ahora lo vas a volver a votar, porque había sido las PASO. Y entonces uno me dice, ¿sabés qué pasa? No tiene el aspecto de alguien que represente a la Argentina como presidente. Es un voto atado con alfiler y todo. Tratemos de que, lógicamente, hay que olvidar una lucha contra él para que mañana no aparezca atado con un paquete más fuerte, pero no hay ese movimiento. Por lo tanto, volviendo al punto original, bueno, lo del Papa es un error, no lo conocía nadie, papá, mentira, ya lo conocían a Mussolini. Claro. Que había subido en el año... Bueno, lo importante acá, lo que quiero decir, es que la elección está concebida como desenlace de una crisis. Es decir, ¿qué quisiera desenlace? Bueno, hay que tomar una medida final. No podemos estar que el dólar esto, que el dólar lo otro, que cambio, que subo, que voy, que vengo. Hay que tomar una medida final. Va a ser más doloroso que la cirugía mayor. Indudablemente. Claro, más doloroso. Indudablemente, mucho más que el 2001. Indudablemente. Argentina va a entrar, y por eso la preocupación de todos los economistas, escuchen a los economistas, la preocupación principal no es económica. Ellos ya saben lo que ellos quieren hacer. La preocupación es la gobernabilidad. Es decir, que lo que queremos hacer es tan dañino a una población que además tiene 42% de pobreza, porque supongamos que tenemos 0 de pobreza. Y yo no quiero que por tener 0 de pobreza carguemos 15% de pobreza. Pero históricamente, Jorge, pero con 42%... Jorge, el que tenía deuda en las últimas crisis, como el 2001 en pesos, se beneficiaba. Había una devaluación enorme, después pagaba... ¿Se acuerdan? Sí, indudablemente. Bueno, eso benefició a los grandes grupos económicos que tenían deuda en pesos con los bancos. Ya, bueno, usted me está hablando de Melconian y especificar la deuda. Nosotros hablamos de pobres y usted está hablando de los que se beneficiaron, que son muy pocos. Lo que quiero decir es el pobre que tenía deuda de tarjeta, tenía deuda, se devalúa. El cuerpo social argentino no tolera lo que va a ser este desenlace, porque hay 42% de pobres. Yo no quiero decir que si hay 0 de pobres, toleremos. No, ¿por qué? ¿Por qué se van a enriquecer los demás a costa de mi trabajo? No, pero con 42% de pobres, usted tiene una crisis integral. Les quiero decir esto, no es un episodio menor que Cristina y Alberto no gobiernen. Marca una crisis irreversible del propio poder político, irreversible en el sentido siguiente:
continúa. Pero ellos dicen que el ese país poder crece. político va a haber que... Dicen que el país crece, que los datos dan crecimiento. Sí, uno de los fenómenos de la inflación y de la caída de los salarios es que abrió una elevada tasa de ganancia para los grupos capitalistas. Como el gobierno no dejaba salir, controlaba todo, muchos empezaron a invertir dentro del país porque no tenían dónde meter los pesos. ¿Entendía? Con las ganancias que estaban obteniendo. Se terminó. Querías hablar de Menem. No, quiero decir, Menem es un caso interesante por otra cuestión, que es la democracia. Muy importante esto. La democracia en la izquierda es presentada en forma idílica. La democracia es un método de dominación de los capitalistas, más barato que el fascismo, porque el fascismo lleva a la guerra civil y a la guerra. La democracia Bueno, lleva. eso lo podría discutir y debatir mucho tiempo más, pero ¿cuál va a ser la agenda de Jorge Altamira en Salta pero para con esto discutir quiero- cosas como la que acaba de plantear, que podemos estar hasta paso mañana acá? No, porque impuso todo su plan sin, digamos, con decreto de unidad, decreto de Necesidad de urgencia, con una reforma mayoría. constitucional. Burri lo está diciendo, que va a usar a la lapicera apenas llega. Bueno, no, ella no sabe de qué está hablando, pero quiero decir, se arregló con los instrumentos, con la corte, con los demás para dominar, ¿no es cierto? Entonces, la democracia está en juicio en su contenido fundamental. ¿Por qué bajo un régimen democrático que vamos a esto? Lo que quiero insistir en este punto. El objetivo de la Avenida Salta, como a todos los lugares que estoy yendo, y de toda nuestra organización, es procurar concientizar a los trabajadores de que viene una etapa. Lo venimos haciendo hace mucho porque todo se ha ido agravando mientras tanto, pero ahora es el desenlace, una etapa catastrófica. Empleo la palabra con toda responsabilidad, para que teniendo conciencia de esto, se organicen para tener las armas para enfrentarlo. Y esto no lo plantea la izquierda en la campaña electoral. Bueno, pero ese es todo un tema de una batalla cultural perdida, me parece a mí, que tiene que ver con organizarse, que saber que la movilización cambia. Hoy la movilización está criminalizada ya hace rato, y con el voto, bueno, me dan aún más la razón. El ciudadano de a pie está criminalizando cualquier piquete, cualquier protesta. Yo no, hasta que te pasa lo de Jujuy, tenés una pueblada, pero pensarse de esa manera ante los tiempos que vienen. El trabajador que haya votado por Milei y de facto, o por Bullrich, y de facto haya criminalizado la protesta, cuando venga la devaluación, se olvidó de la criminalización de la protesta y gana a la calle. Este es el punto central, porque son impresiones de la desesperación, de la confusión, barrios obreros muy inseguros, desesperación por salir de eso, del otro. Ahora, vos generalizás la crisis en todos sus términos económicos y sociales y obligás o le planteás a la clase obrera el desafío extremo, un desafío de clase porque afecta totalmente sus condiciones de vida. Esta es la idea. Jorge, muchas gracias por venir. La gente, el obrero que quiera debatir con vos, hoy en el ahí. Local, ¿cómo? Hoy en el local, calle a ver que nos ayude San desde Lorenzo. allá, porque yo soy una partida, calle del local y San hora. Lorenzo, ¿no? La calle San Lorenzo. Vos sabés que no tengo idea dónde están en este momento. Calle del local, a ver, entre la jefa que viene acá, calle Santiago del Estero, Santiago. 971. Santiago del ¿Entre Estero, San Lorenzo y algo? 971, al frente de la Federal, Al lado del Consulado de Chile. al lado del Consulado de Ahí está, Chile. al lado del Consulado de Chile y enfrente de la Federal. Qué osados que son. Qué osado que son. Yo me Lindo acuerdo, lugar. Ese yo me anda llegando acuerdo a la de una rotonda. agresión a esa sede estando al frente de la Policía Federal. Mire lo que le digo. Jorge, Por eso. gracias por volver. No, les agradezco mucho porque con este enfoque que le han dado, cambiando esto y lo otro, bueno, hemos podido discutir con cierta amplitud algo que no es muy frecuente, pero en general las radios de Salta hoy han discutido conmigo con mucha amplitud este tema, y me voy con una buena impresión del periodismo salteño. Qué bueno, y bueno, porque muchas estamos gracias, en Jorge. pie de guerra, me parece. Gracias. Claro, ya es la primera manifestación de una rebelión popular. Sí, señor, sin lugar a dudas.
con la bocina del tren, no sé si se le dice bocina. Sí, bocina. Nos sí. vamos a la tanda, en un ratito estamos de vuelta. Sí, bocina. Nos sí. vamos a la tanda, en un ratito estamos de vuelta. Sí, bocina. Nos sí. vamos a la tanda, en un ratito estamos de vuelta. Sí, bocina. Nos sí. vamos a la tanda, en un ratito estamos de vuelta. Sí, bocina. Nos